RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 22 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrán. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Tanto la fracción 16 de julio como la Comisión de Contraloría, o al menos quien la preside, han solicitado que el Parlamento debata este escándalo milmillonario de corrupción que se investiga en los Estados Unidos. Tiene que ver con el caso Gorrín Andrade. Habrá que ver qué ocurre de ser así, pero sin duda alguna, bueno, es necesario conocer los detalles, cómo se llevaron esa cantidad ingente de recursos que tanta falta le hace a Venezuela. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes están detrás? Alejandro Andrade se declaró culpable, recordamos, por lavado de dinero en los Estados Unidos. El ex tesorero nacional de Venezuela, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Alejandro Andrade se declaró culpable de lavado de dinero en los Estados Unidos, según han informado los medios de comunicación de ese país. De acuerdo a las autoridades judiciales, Andrade aceptó los cargos por lavado al participar en un esquema de sobornos millonario en dólares, en el que además estaría involucrado el dueño del canal Noticias Globovisión, dice la nota de Efecto Cocuyo, Raúl Gorrín, quien fue acusado por varios delitos el lunes 19 de noviembre. Habrá que ver si esto finalmente se discute o no. Lo lógico es que sí, en la Asamblea Nacional. Destaca el periódico El Nacional lo ocurrido ayer en el marco de las protestas, manifestaciones, actividades por el Día del Estudiante Universitario. Nuestra protesta es en rechazo a un país que pasa hambre. Estudiantes defienden una universidad libre y plural. La Guardia Nacional y la Policía Nacional impidieron que salieran de la Universidad Central de Venezuela y los reprimieron con bombas lacrimógenas. Es lastimoso que cuerpos de seguridad siempre busquen acallar las voces de estudiantes libres que hacen exigencias válidas. Esto lo expresó Ernesto Rodríguez de la Federación de Centros Universitarios. Hubo estudiantes heridos, producto de las bombas, pero también de los gases, es decir, producto de la asfixia en el marco de la represión. Destaca el diario El Nacional: no tenemos capacidad de entregar nuevos pasaportes por falta de material. Bueno, tiene que ver con un trabajo especial en torno al SAIME, una declaración del director de esta institución. Un país que manejó, un gobierno que manejó más de $1 millón, hoy no tiene ni siquiera para emitir nuevos pasaportes. Y también destaca el diario El Nacional el drama de la migración venezolana. 300.000 niños venezolanos que están en Colombia necesitan atención especial. Además, ayer comentábamos sobre la situación de los presos políticos, un caso que encendió las alarmas, sobre todo en las redes sociales. Nuestra invitada Bonnie Pertiñez, esposa del comisario Iván Simonovich, abogada, defensora de derechos humanos, dio cuenta de ello. Tiene que ver con el traslado del comisario, que finalmente regresó a su hogar. Y tomando en cuenta los antecedentes y lo que ha ocurrido en los últimos días, evidentemente esto generó mucha preocupación. Saludamos a Bonnie Pertiñez. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo están? Bien, mucho interés de conocer los detalles acerca de lo ocurrido el día de ayer. Entendemos, al menos lo registramos así, por ese video que subió nuestra invitada a redes sociales, que se llevaron al comisario sin orden judicial a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, en teoría para practicarle exámenes, y finalmente lo regresaron a su casa. ¿La escuchamos? Sí, sí fue ayer. A Iván le toman 3 fotos al día. En la mañana, cuando le iban a tomar, nos dimos cuenta que había un despliegue policial excesivo. Y le dijeron: comisario, se tiene que venir a
hacerse unos exámenes médicos. Yo le pregunté que dónde estaba la orden, no había ninguna orden del tribunal, pues igualmente se lo llevaron, porque como aquí no hay Estado de Derecho, lo montaron, bueno, como lo viste en la patrulla, se montó en la patrulla, lo llevaron a la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, y entonces allí en el servicio médico, ni siquiera le tomaron la atención, solamente le sacaron la sangre, él consignó los exámenes médicos, las solicitudes que venimos haciendo desde hace 4 años para que él los lleven y le hagan unos exámenes que permitan brindar mayor precisión diagnóstico sobre su estado de salud, porque él tiene una osteoporosis y esa osteoporosis es irreversible, pero nosotros desde hace 4 años no sabemos cuál es el estatus exacto de esa enfermedad y de sus 19 patologías. Entonces, bueno, dijeron que iban a hacer recomendaciones para que le practicaran los exámenes y con la misma lo devolvieron otra vez a la casa. Esta situación es absolutamente inusual, ¿correcto? Es inusual y es irregular porque el SEBIN es simplemente un custodio y el SEBIN está a la orden del Tribunal de Ejecución que lleva el caso de Iván, que está en Maracay. La juez de ejecución es la única que puede dar una orden de traslado para Iván. El SEBIN actuó de una forma, bueno, como sabemos, arbitraria, ilegal, abusiva, cruel, porque además cuando estaban allá Iván se encontró con el capitán Caguaripano, con el general Baduel, los tenían a todos esposados, los grababan, todos sus movimientos estaban grabados, todo el traslado, ¿sabes? Más que todo fue un circo para en algún momento decir que aquí los presos políticos sí reciben atención médica, cuando es absolutamente falso. Yo creo que esto se generó a raíz de una campaña que iniciamos hace 2 semanas, exigiendo la salud y la libertad plena, no solo Iván, sino de los más de 400 presos políticos que hay en Venezuela, y con lo que ha ocurrido últimamente en el SEBIN, con el asesinato del concejal Fernando Albán, y luego que en las propias instalaciones del SEBIN se muriera uno de los presos comunes, el señor Modesto, de 63 años, se murió en los calabozos de un infarto sin que recibiera la atención médica oportuna. Entonces esta nueva directiva creo que intenta de alguna forma regularizar y poner en orden todas estas violaciones que desde hace 4 años, en nuestro caso, ¿sabes? por una falta de atención. Simplemente los presos políticos en Venezuela se mueren de mengua porque nadie hace nada por ellos, los presos políticos y los presos comunes. Aquí se mueren de difteria, de tosferina, de sida, de tuberculosis y nadie los atiende. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque ciertamente en el marco de esa campaña Liberen a Simonovich, sí. Bueno, se explicaba, y me corregirá si me equivoco, que por el tiempo de su condena ya debería tener bueno, una decisión favorable de libertad. Sí. Quisiera su comentario al respecto. Sí, bueno, mira, ya que Iván ha cumplido más de 1/3 de la pena impuesta, las mismas leyes que lo condenaron dicen que le corresponden desde el año 2012 las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena. Pero para que a Iván le otorguen esas fórmulas alternativas, hay que cumplir unos requisitos, que son ser clasificado por una junta de tratamiento, obtener un pronóstico de conducta favorable, que le emitan sus antecedentes penales. Esto lo tiene que autorizar el Ministerio de Prisiones y el Ministerio de Interior y Justicia. Pero desde el año 2012 nosotros estamos solicitándolo y estas autorizaciones, a pesar de nuestras múltiples solicitudes, no se producen. Entonces nosotros estamos exigiendo, en el caso, mira, hay 2 funcionarios, el comisario Marco Hurtado y el cabo Arúe Pérez Salazar, ellos fueron condenados a 16 y 17 años y ya tienen 15 años y 8 meses presos, ya tienen la pena cumplida y no les otorgan su libertad plena, porque ellos a través de la redención y el trabajo también es una forma de cumplir con tu condena. Simplemente no le hacen los cómputos, no le hacen estas clasificaciones por las juntas, no les dan sus pronósticos, no emiten sus antecedentes. O sea, es como si ellos simplemente no existieran para la justicia venezolana. Nuestras solicitudes nunca tienen respuestas de forma sistemática y entonces por eso que nosotros hacemos esta campaña para invitar a todos los venezolanos y a la comunidad internacional a que se unan a esta lucha por la libertad plena de todos los presos políticos, en especial de Iván, que hoy cumple 14 años preso ilegalmente. Y también en el sentido ¿Han intentado? Dime. Perdón que interrumpa a nuestra invitada. ¿Ustedes han intentado
pues llevar este tipo de denuncias a instancias internacionales, porque siempre citamos el caso del informe elaborado por la OEA, que ya está en poder de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Ahí, entre otras cosas, se habla de la encarcelación o privación grave de libertad como crimen de lesa humanidad en Venezuela, las arbitrariedades durante las detenciones, entre otras cosas, y lo que usted describe me da la impresión que encaja perfectamente en ese delito. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, nosotros estamos, por eso iniciamos esa campaña. A nivel internacional se produjeron unos pronunciamientos muy importantes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, de Tuto Quiroga, Andrés Pastrana, de representantes del Senado español, porque además mis hijos y yo tenemos nacionalidad española, y entonces nosotros le hemos hecho un exhorto a la comunidad internacional para que sean ellos que presionen y le exijan que le otorguen a Iván estas medidas que le corresponden. Bueno, que al final le permitan trabajar a Iván y tener un proyecto de vida. Y no es que yo esté pidiendo de alguna manera una medida graciosa, un indulto, una amnistía. No, estoy pidiendo algo que está en la ley y que le corresponde a Iván. Y que también Iván es esposo de una ciudadana venezolana, pero que también tiene pasaporte español. Iván es padre de 2 hijos españoles. Entonces yo creo que el gobierno español debería tomar cartas en el asunto y atender a este exhorto que nosotros hemos hecho, que se ha convertido en un hecho público, notorio y comunicacional. Ahora, sí me llama la atención lo que dice en el caso concreto del resto de comisarios de la Policía Metropolitana, es decir, que ya tienen la pena cumplida. Y todavía está detenido, es decir, yo no sé si eso había ocurrido antes, pero ¿cómo se puede calificar eso de bueno, secuestro? No lo sé. Eso es un secuestro, aquí una privación indebida y legítima de libertad. Nunca, mira, aquí jamás. Tú puedes estar condenado a la pena máxima, que son 30 años, pero tú tienes formas alternativas de cumplir esa pena, y cuando tú tienes 1/3, es decir, a los 10 años, ya la ley dice, bueno, usted debe cumplir la pena de esta forma alternativa. Ellos ya fueron condenados a 16 y 17 años, 15 años y 8 meses en prisión, más todo el tiempo, porque tú sabes que tú aquí además puedes redimir la pena por el trabajo. Iván escribió 2 libros estando en prisión. Ellos han ya cumplido, pero si el Estado venezolano, a las instituciones que le corresponden, no cumplen con los requisitos para que le otorguen esas medidas alternativas, entonces ellos siguen muriéndose de mengua en las cárceles sin ser atendidos y sin que sus derechos procesales, sus derechos elementales que le corresponden a cualquier venezolano sean cumplidos. Ahora, ¿cuál es la situación del comisario Iván Simonovic desde el punto de vista físico, incluso emocional? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, mira, la enfermedad que tiene Iván es una osteoporosis que es irreversible. Sus huesos, lo han dicho sus médicos, ya tienen la edad de un anciano. Desde el punto de vista emocional, él ha sido evaluado por unos psicólogos y él tiene estrés postraumático, al igual que nosotros, su familia. Ya nosotros creemos que todo esto es demasiado, que todo esto se ha vuelto inhumano, es cruel, es excesivo. O sea, su columna es muy frágil, se puede romper en cualquier momento. O sea, Iván no está nada bien. ¿Cómo alguien va a estar bien después de estar preso siendo inocente? Y además que las condiciones de reclusión hayan permitido que sus huesos ya no sean huesos, son unas galletas por tanto encierro, porque no le permitieron moverse, por estar metido en una sombra profunda por más de 8 años y medio que estuvo en el SEBIN y solamente vio 13 días de luz. Todo esto es responsabilidad del Estado, porque fue quien lo sometió a estas condiciones inhumanas de reclusión. Bonnie Pertiñez, gracias por atendernos, acompañarnos. Ella es esposa del comisario Iván Simonovic, además abogado, defensora de derechos humanos, ofreciendo detalles acerca de lo que denunciábamos ayer, este traslado sin orden judicial al SEBIN de Plaza Venezuela, donde ocurrieron los hechos terribles que provocaron la condena de la comunidad internacional, la preocupación, tiene que ver con la muerte del concejal Fernando Albán bajo la custodia del SEBIN. El comisario Simonovic ya está en su casa, pero ya escuchaban ustedes cuál es su situación física, emocional, pero además desde el punto de vista jurídico, incluyendo al resto de comisarios de la Policía Metropolitana. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAESPOR realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caespor.net, correo info@caespor.net, teléfono 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y saludamos en línea telefónica. Se suma a nuestra mesa de debate el doctor Joel García. Él es abogado de la familia Albán, pero también defensor del diputado Juan Requesens. Como siempre, doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a tu sintonía. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir de una revelación que usted hacía, que nos da la impresión pasó un poco por debajo de la mesa, pero es de especial gravedad, porque entre otras cosas en rueda de prensa advertía usted que según la fiscal del caso Albán, bueno, la muerte era producto de el homicidio y no como dijeron y todavía sostienen las autoridades del gobierno nacional. Iniciaría conversación a partir de este tema. Lo escuchamos. Sí, buenos días. Mire, vamos a partir de esto. Cuando se inicia una investigación, en este caso una investigación de manera de oficio, o sea, que no fue por una denuncia ni por una querella, puesto de que supuestamente Fernando Albán muere en unas condiciones un tanto sospechosas, los órganos policiales que se trasladan al lugar, ¿verdad?, a practicar las primeras diligencias de investigación, deben informar al Ministerio Público sobre qué se encontraron, qué es lo que se ventila allí. La Constitución y la ley establecen que durante las primeras 12 horas ellos deben comunicar al Ministerio Público. Esos funcionarios que se trasladan al sitio informan al Ministerio Público y el Ministerio Público da la orden de inicio de investigación. Acuérdense que el titular de la acción penal en Venezuela es el Ministerio Público y es quien ordena qué diligencias se deben practicar en una investigación. Esa fiscal que da la orden de inicia esa averiguación diciendo que la víctima es Fernando Albán y por el delito de homicidio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué informaron esos funcionarios a la fiscal para que ella diera la orden de inicio por el delito de homicidio? Pero extraño es que aún habiendo esa orden de inicio desde el Ministerio Público por homicidio, el fiscal, cuando da sus declaraciones ante el canal del Estado vía telefónica, habla ya de un suicidio cuando
digamos que no tenía aún elementos para desvirtuar un posible homicidio o cualquier otra causa de muerte. Esa orden de inicio reposa en el expediente que tiene el Ministerio Público en su página o folio número 5. El fiscal fácilmente lo puede ver, y en el transcurso de todo el expediente no se habla de suicidio en ningún momento. Entonces, el fiscal general mantiene la tesis del suicidio cuando, como se dijo en la rueda de prensa, le di los elementos en cada folio, en cada página, que es lo que debe buscar para que él se convenza, ¿verdad?, de que está en un error. No estoy diciendo qué fue lo que ocurrió porque no soy testigo de ello, pero lo que sí es evidente que no podemos hablar de suicidio cuando lo que está dentro del expediente hace ver que no se trata de ese tipo de hecho, pues. Pero es que además, doctor, también fue la versión inicial del ministro del Interior. También, exactamente. Y bueno, y peor, porque ahí en esos momentos fueron disímiles esas informaciones, porque los lugares, las locaciones donde ocurrió el hecho eran distintas, cuando sabemos que parte de esa información debió partir de una sola misma fuente. Y posterior tenemos una tercera versión que en el canal, en el programa La Hojilla, ese señor dijo que fue Julio Borges quien lo mandó a matar. Entonces tenemos dos formas de suicidio, un homicidio, y después el fiscal general dijo que él nunca había dicho que se había lanzado de un baño. Entonces hay varias cosas allí. Yo en la rueda de prensa le decía al fiscal también que viera el folio donde está el levantamiento planimétrico para que él se cerciore de que no hay baño a 3 metros de donde se encontraba presuntamente Fernando Albán, ni a 3 metros no hay un baño cerca de la ventana tampoco. Que lo viera, pues, porque es que lo que no estoy especulando sobre nada, yo le estoy diciendo al fiscal general todo lo que está en el expediente que tienen ellos y que ellos nos entregaron. Ahora, ¿usted tiene copia de ese expediente, tomando en cuenta la preocupación que generó en la comunidad internacional, las peticiones, incluso desde la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para iniciar averiguación independiente, doctor? Sí, tenemos copia, porque es un derecho que nos asiste obtener copia de ese expediente. Hasta ahora tenemos la parte que nos pudieron dar, porque hay una serie de experticia, otras actividades complementarias que aún no se han incorporado a la causa. Sí tenemos. Ahora, doctor, usted también hacía referencia en rueda de prensa a el tema de la ausencia de videos, de registro gráfico de los hechos que defienden las autoridades en torno a la muerte de Fernando Albán. ¿Qué puede comentarnos? Sí, fíjense que desde un inicio que ocurre el hecho, yo decía que el testigo más fiel que podemos tener puede ser cualquier video, o bien sea de la parte externa del SEBIN o de la misma parte interna. Porque un video nos va a decir con claridad qué fue lo que pasó. Esos videos, el Ministerio Público, en boca del fiscal general y en un programa con Vladimir Villegas, dijo que no habían tales videos. Ellos estaban buscando en las adyacencias, en los edificios contiguos, etcétera, a ver si había un tipo de video. Mire, sabemos todos que el SEBIN tiene videos, y cuando revisamos las actas, el Ministerio Público está pidiéndole al SEBIN que le envíe los videos que fueron ya recabados en fecha 8 y 9 de octubre, cuando ocurre el hecho. El día que ocurre el hecho, el día posterior. Todos sabemos, y si el fiscal lo está pidiendo, la fiscal lo está pidiendo, es porque existen videos, porque ellos estuvieron en el sitio, ellos levantaron la información allá mismo. El mismo Ministerio Público fue hasta donde está el centro de control, la consola de videos del circuito cerrado de televisión, y ellos mismos recabaron los videos, porque se ocultan esos videos, no están en el expediente. Ahora, doctor, yo tengo que preguntarle en qué situación está esta investigación, el caso concreto del concejal Fernando Albán. Bueno, está en etapa de investigación, ¿verdad? Sabemos que hay 2 funcionarios del SEBIN que le pretenden imputar un delito. No se ha hecho eso todavía porque los funcionarios no se han dado por notificados. Sigue la investigación. La rueda de prensa, precisamente lo que se quiso buscar es que el fiscal revisara nuevamente las actas y pudiera decir ante el país, pues, si está equivocado o no, si fue que le dieron una mala información, o
que yo estoy equivocado, que nuestro equipo esté equivocado y nos diga cuáles son las razones por qué estamos equivocados, porque precisamente estamos esperando la reacción del Ministerio Público a ver qué nos puede decir, pero está en etapa de investigación. Ahora, doctor Joel García, no recuerdo si lo conversamos en su oportunidad. Usted atribuye a esta lista o cadena de irregularidades del caso de Fernando Albán la destitución, la salida del anterior director del SEBIN. ¿Puede tener relación o no? ¿Cuál es su criterio? Bueno, aquella oportunidad que hablamos, lo comentamos y yo decía que yo no me atreví a especular sobre si eso fue lo que originó o no, porque acuérdense que hay varios eventos que se suscitaron recientemente. Está, por supuesto, la muerte de Fernando Albán, y sabemos que el Estado tiene una posición de garante, el Estado es responsable de cualquier muerte que ocurra a una persona que esté bajo su custodia, en este caso Fernando Albán. Nosotros tenemos un incidente que se corrió en las redes, de un incidente con la caravana presidencial y unos funcionarios del SEBIN. No lo sé, pero si tiene que ver o no, verdad que no lo puedo afirmar, ni como tampoco lo puedo negar, pero extrañamente salió. Sabemos que era una persona que ya tenía mucho tiempo, que pasó por el Ministerio de Interior y Justicia, y además después se quedó allí. También se especula de que está detenido ahorita en la Dirección de Inteligencia Militar. No lo sé a ciencia cierta, porque sabemos que en Venezuela se maneja todo tras bastidores, pero de alguna manera esto pudiera tener alguna repercusión, en este caso de Fernando Albán, en la institución. O sea, fueron sumando cosas que a lo mejor llegó al borde y tomaron esa decisión. Finalmente, doctor, aprovecho el contacto para conocer la situación del diputado Juan Requesens. Entendemos que ha tenido la oportunidad de ver a su familia, incluso reunirse con usted. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Sí, afortunadamente, a raíz de este cambio de directiva de ese Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se nos ha permitido en 3 oportunidades ya hablar con el diputado Juan Requesens. Hay que decirlo, porque nos caracteriza eso siempre, decir la verdad. El trato que se le ha dispensado a Juan Requesens posteriormente al cambio de directiva, el trato que se nos ha dispensado a los abogados después de ese cambio de directiva es totalmente distinto. Al parecer hay ganas de hacer las cosas como se deben hacer. Pudimos encontrar a Juan Requesens, por supuesto, todavía con su afección en su parte, en sus piezas dentales, que no se le ha llevado todavía al médico a hacerse el tratamiento de conducto, pero un Juan Requesens bastante fortalecido, y lo digo con toda propiedad. Juan Requesens está consciente de que es un preso político, que es inocente, que el cambio en Venezuela es necesario, urge un cambio en Venezuela, y se mantiene firme y con muchas convicciones, y con la esperanza pues de que él va a salir de esa prisión, puesto que no hay ningún elemento de convicción que lo pueda vincular con los hechos que se le están señalando. Tanto es así que el Ministerio Público nos rechazó el video del señor Monasterio, que el Ejecutivo Nacional utiliza como bandera, como prueba madre, que incrimina a Juan Requesens. El Ministerio Público nos dijo que ese video no aporta nada a la investigación y por lo tanto era improcedente su incorporación a las actas. Siendo así, entonces no entendemos por qué Juan Requesens está preso, pero Juan Requesens tiene 100 días secuestrado en el SEBIN. Juan Requesens, de esos 107 días que ya está privado de libertad, 103 días el tribunal no ha dado despacho. Es decir, un tribunal sin despacho no es tribunal. Un tribunal está para administrar justicia. Este tribunal lo que está haciendo es denegar justicia. Pero además es un tribunal que no es tal, según la denuncia que usted hacía hace algunos días, ¿correcto? Y además que es un tribunal que cuenta con una secretaria que no tiene el título de abogado y en consecuencia por prohibición legal del artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal no puede ser secretaria de un tribunal, y si no está la secretaria, el tribunal está mal constituido o ilegalmente constituido, y estamos hablando de un tribunal de sección creado única y exclusivamente para juzgar ese caso. Gracias, doctor Joel García, por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado del diputado Juan Requesens, también de la familia Albán, ofreciendo detalles acerca de lo que ha ocurrido en ambos procesos. Hablamos acerca de la situación de los presos políticos en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más
palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, la situación de los presos políticos en nuestro país. Y yo le pedí una primera valoración acerca de 3 casos emblemáticos que hemos discutido la mañana de hoy. Tiene que ver con el comisario Iván Simonovich, que ayer fue trasladado sin orden judicial a la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, de el concejal Fernando Albán, que muere bajo custodia del SEBIN, y el diputado Juan Requesens. Todos reflejan, es decir, todas las irregularidades denunciadas hace algunos minutos reflejan lo que ocurre en general con los presos políticos en nuestro país. Yo le pediría una primera valoración de su parte acerca de este tema. Bueno, en cuanto a los presos políticos, es un tema que hemos venido denunciando hace mucho tiempo. Estamos hablando de, esos son 3 casos emblemáticos, como bien lo decía, pero hay 286 presos políticos en este momento, y una de las, respondiendo concretamente a lo que pregunta, una de las características, por decir así, de los presos políticos en Venezuela es que precisamente se le violan sus derechos en todos los sentidos, y el primero de ellos es el derecho a la libertad, porque cuando hablamos de que son presos políticos es que el fin de la detención no es un fin de carácter judicial sino un fin precisamente político. Eso es lo que define concretamente a un preso político, y ese fin político ya de por sí no es el fin de la justicia, sino un fin que concretamente tiene el objeto de obtener, por un lado, el control político a través de la exclusión, por ejemplo, de dirigentes políticos del juego político, como el caso de Juan Requesens, o el fin político también es intimidar a personas que de alguna manera disienten o que de alguna manera se oponen al gobierno, y que digámoslo así, ese efecto intimidatorio es precisamente el beneficio, lo que logra, en este caso el poder o el régimen, cuando se encarcela a un grupo importante de personas, ¿no? Ahora, recordaba nuestro invitado, hay más de 200, casi 300 presos políticos en este momento en nuestro país, incluyendo 50 ciudadanos colombianos que prácticamente están en condición de secuestro, denunciada nuestro invitado, ¿correcto? 59 concretamente, este grupo de 59 colombianos que se encuentran en este momento en una comandancia policial, particularmente en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara. Son un grupo de colombianos que ya más de un año presos. Por un lado, lo primero que hay que considerar, algo fundamental, elemental, es que no tienen ni siquiera una orden judicial que justifique su detención, y más allá de eso, no existiendo una orden judicial porque fueron prácticamente secuestrados, se interpuso un habeas corpus, que precisamente se acudió a un tribunal para decir, miren, estas personas no tienen orden judicial, estas personas no tienen ningún tipo de justificación por lo cual está preso, y un tribunal dictó un habeas corpus, dictó una orden mediante la cual decía, pues esto no tiene ningún tipo de proceso, por lo tanto libérenlo. Y al día de hoy, siendo que esto tiene más de un año, repito, no han sido excarcelados, no han sido liberados, y se encuentran allí encerrados sin ningún tipo de justificación legal. ¿Por qué pasan a ser presos políticos estos 59 colombianos? Bueno, porque ellos fueron la justificación de incluso discurso presidencial donde señalaron que habían detenido a unos supuestos paramilitares en Caracas. Y encarcelaron a estas personas que en su mayoría, por cierto, lo que son es indocumentados, pero que en modo alguno tenían nada que ver con esta supuesta situación que se trató de establecer de carácter político. Entonces utilizaron, que es una categoría que nosotros hemos clasificado como la categoría 3 de presos políticos, que es cuando se utilizan a personas como propaganda a los efectos de justificar una declaración pública, una declaración política, o justificar digamos, en este caso un discurso político que no es cierto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de 286 presos políticos en la actualidad en Venezuela, da la impresión que todavía
opera lo que ustedes han denominado como efecto puerta giratoria, ¿correcto? Sí, y eso es importante que siempre aclararlo, porque cuando uno habla del número de presos políticos en un momento dado, yo siempre digo, bueno, mire, sí, hay 286 esta semana, pero eso primero no explica la problemática, porque como hay 286 esta semana, la semana que viene puede que haya a lo mejor el mismo número. Supongamos que la semana no sabemos, que escarcelen a una persona y hayan 280, pero es probable que ese 280 no signifique que escarcelaron a 6, sino que a lo mejor encarcelaron a 20, ¿verdad? Y escarcelaron a otra cantidad, y eso da como resultado un número de 280. ¿Qué quiero decir con esto? Que el número de presos políticos al día de hoy, digamos, o en la semana que viene y la semana posterior, no puede reflejar más o menos el mismo número, pero son diferentes personas en muchas ocasiones. Y para explicarlo de una manera más, digamos, numérica, pues, aproximadamente se excarcelan en Venezuela, en un promedio que hemos sacado desde el año 2014, a 50 personas, pero se encarcelan al mismo tiempo, es decir, se introducen en la cárcel 50 otras nuevos presos políticos. Entonces, lo que estamos viendo es esa entrada y salida de personas que intenta o que pretende hacer ver que el número se mantiene, digámoslo, más o menos similar mensualmente, pero el número de personas es distinta, por lo tanto el efecto intimidatorio es mucho mayor. Y para ser un poquito más específico, solo desde el año 2014 ha habido más de 12.800 detenidos con fines políticos en Venezuela, que no es que lo hemos tomado de la prensa o que lo hemos tomado del aire, sino que los tenemos pues registrados en nuestra base de datos con nombre, apellido, profesión, etcétera. Y esos 12.800 personas se han, en su gran mayoría, como podemos ver, si comparamos con 286, han sido escarceladas. Pero esas 12.800 personas estuvieron encarceladas en algún momento. O sea, el efecto intimidatorio no es el número 286, que puede sonar en comparación con la población venezolana y con pues bastante menor, ¿no? O digamos pequeño, aunque es bastante, pero es pequeño en comparación con 12.000 personas. 12.000 personas es lo que realmente, o más de 12.000 es lo que realmente ha creado un efecto intimidatorio, y por eso usted le pregunta a muchas personas, sobre todo muchos de los que han salido del país, si ha sido encarcelado con fines políticos o conoce a alguien, familiar o amigo que lo haya sido, y la gran mayoría te responderá que sí lo ha sido, ¿no? Ahora, yo le pregunto a Alfredo Romero, en el caso concreto de efectivos militares que han sido detenidos durante este tiempo, ¿qué porcentaje forma parte de estos 200 o casi 300 presos políticos de nuestro país? Bueno, concretamente 80 son militares de los que están actualmente recluidos en este momento. Quiero decir que el número de efectivos militares encarcelados ha aumentado concretamente en los últimos meses, particularmente el año 2018, tiene más de 60 o casi 60 nuevos efectivos militares que han sido encarcelados. Eso denota una característica, repito, particular de los últimos meses, que se ha enfocado, hemos visto la persecución en el sector militar. Recientemente fue presentado finalmente ante tribunales, o bueno, al menos se celebró audiencia en el caso concreto del capitán Caguaripano. Él allí narró las torturas sufridas durante su detención, durante su cautiverio. También quisiera su comentario en torno a este tema, y le traslado la misma inquietud que compartía con Bonnie Pertiñez hace algunos minutos, si es posible elevar denuncia a alguna instancia para que quede registro de estos hechos, y en el futuro, ¿por qué no pensar que habrá justicia? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en cuanto a las torturas, nosotros hemos analizado que aproximadamente el 15%
no de los presos políticos, es decir, las personas formalmente privadas de libertad por orden de un tribunal, sino de todos los detenidos políticos, quiere decir, de los más de 12.800, han denunciado tortura o trato cruel e inhumano de alguna forma, ¿no? Lamentablemente, el esquema de la tortura contra presos políticos ya hemos determinado que se ha hecho sistemático, sobre todo desde el año 2017 hasta acá, ¿no? Aunque anteriormente hubo cantidades de denuncias. En cuanto a la tortura concretamente, hay diferentes instancias donde ya se han llevado denuncias ante instancias internacionales, quiero decir, además de instancias nacionales. La Organización de Naciones Unidas, concretamente el Comité contra la Tortura, tiene una serie de denuncias. El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas tiene denuncias con relación a la tortura, y la Corte Penal Internacional, evidentemente, es un organismo que tiene la competencia para investigar la tortura, concretamente cuando la misma pasa a ser sistemática, quiere decir cuando pasa a ser un patrón de conducta en contra de un grupo específico, que en este caso son los presos políticos. Es decir, lo que quiero decir es que no es que se pueden llevar las denuncias, es que las denuncias en cuanto a estas violaciones graves de los derechos humanos y concretamente en lo que respecta a las torturas ya sean, por lo menos en lo que respecta al foro penal, hemos llevado una cantidad importante de casos, ¿no? Ahora, ¿por qué ha sido imposible que la alta representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas visite nuestro país? Nos referimos a Michelle Bachelet, luego la invitación supuestamente extendida por Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, a Venezuela. No, eso se hizo público ante los medios de comunicación, pero hasta ahora no ha sido invitada formalmente, al menos que yo sepa, la alta comisionada de Derechos Humanos. Y esto lo especifico porque la única manera para que la alta comisionada de Derechos Humanos pueda venir a Venezuela es que sea pues invitada formalmente por el Estado. Y eso hasta ahora no ha ocurrido, al menos que yo lo sepa. No ha sido invitada ella, no ha sido invitado el alto comisionado anterior, tampoco se le ha permitido, a pesar de que así incluso lo han requerido diferentes organizaciones, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha visitado muchos países en situaciones, digamos, de violación a los derechos humanos, inclusive en Nicaragua. La Comisión Interamericana está presente, ha visitado, se le ha permitido asistir, y en Venezuela jamás eso ha ocurrido. Eso en lo que respecta a estas organizaciones para analizar la situación de derechos humanos, pero incluso una organización que es de carácter privado, no multilateral, pues, como estas organizaciones que me refería anteriormente, como es la Cruz Roja, que en diferentes países se le permite visitar las cárceles para prestar atención médica y verificar inclusive la situación de las cárceles. Desde el año 2012 no se le ha permitido la visita de ninguna cárcel en Venezuela. Entonces, en este sentido, el Estado venezolano se ha caracterizado por no permitir que se observe ni se analice, digamos, la situación de derechos humanos por parte de ningún organismo internacional. Y eso ha sido algo que se ha repetido y que no ha variado hasta ahora, a pesar de que se haya dicho que se podría invitar a la alta comisionada a visitar Venezuela, pero hasta ahora no, eso por lo menos formalmente que yo sepa hasta hoy, eso no ha ocurrido. Sí, que fue una declaración, es decir, al aire, en medio o en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, pero en la práctica nada se ha hecho para que se concrete, ¿correcto? Correcto, y eso es importante hacerlo notar, porque es decir, no está en las manos de la alta comisionada de Derechos Humanos venir a Venezuela o no, está en las manos del Estado venezolano invitarla para que venga. Repito, a lo mejor eso ocurrió una semana, dos, no lo sé, unos días. Si eso ocurrió, el Estado podría enseñar y decir, sí, la invité, pero hasta ahora, repito, nosotros que estamos en contacto con estos organismos, que mandamos informes, que nos requieren información en muchas ocasiones, hasta ahora eso no ha ocurrido. Alfredo Romero, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y bueno, cerramos con algunos mensajes que seguramente llegan a través del sistema. Dilo, Argenis. Los oyentes, Alexis Lares, sería muy fácil averiguar la mala procedencia de los fondos de las hijas de la semilla del mal, pero para eso existen paraísos fiscales donde impera el secretismo, como en Suiza, hasta no hace mucho. Laura Ditito, además, ahora parece que la casona no es patrimonio de la nación, sino de la familia Chávez. Raúl Guedes, al salir la nueva lista de países que promueven el terrorismo, si incluyen al país, vendrán tiempos peores, y esa jugada va en concordancia con el 10 de enero de 2019. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Carmen Estares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.